Aquí les traigo esta aplicación de caja que he hecho con AppSheet, donde tenemos la posibilidad de ir creando cajas y cerrándolas, de forma que podemos generar nuevos movimientos de ingreso o de gasto, poniéndoles un concepto, un importe, una imagen del justificante del gasto. Y luego tenemos una lista con todas las cajas con sus movimientos y sus diferentes saldos. Y también tenemos el resumen de lo que vamos haciendo. Tenemos un total de cajas, un total de gastos y un total de ingresos. También tenemos la posibilidad en las diferentes cajas de generar un fichero de Excel que lo que nos hace es tener toda la información de esa caja en un fichero de hoja de cálculo. Recuerda que estoy a tu disposición para asesorías, cursos personalizados, para desarrollo de aplicaciones y para todo lo que necesites sobre AppSheet. Bueno, como ven, tengo mi aplicación creada en una cuenta de Google y la vamos a crear en otra cuenta y pues me van a permitir que vaya copiando algunas cosillas de aquí para no hacer el vídeo interminable. Entonces, lo que sí he hecho es cambiar una cosa, y es que cuando tengo una caja abierta no me permite abrir ninguna otra caja más para que no se produzcan errores, ¿no? Entonces, ahora mismo tengo la caja 1 está cerrada y la caja 2 está abierta. Por eso me aparece el botón de cerrar caja, si no, no me aparecería. Entonces, cuando le doy a cerrar caja, ya me permite abrir cualquiera de ellas, ¿vale? En este caso, cuando le doy a cerrar caja, pues en lo que es el resumen se me queda cero porque no hay ninguna caja activa, pero si yo vengo aquí de nuevo a caja y le digo a esta abrir, pues ya se me quitan la posibilidad de abrir ninguna otra caja más y aparte pues se me pone ya en el resumen los datos de esa caja. Y además, si yo me voy aquí a detalle de caja, pues puedo ver los diferentes movimientos de cada caja, ¿vale? Y en el caso de que yo haga un nuevo movimiento, pues ya me cogerá la caja activa, que es la caja 2. Si yo viniera aquí a cajas y desactivar esta caja y activar a esta, pues lo que me haría es que cuando yo cree un nuevo movimiento, pues me va a coger la caja 1, ¿vale? Entonces de momento vamos a dejar activa, vamos a cancelar la caja 1 y vamos a dejar activa la caja 2. Bueno, para empezar a hacer la aplicación en la otra cuenta, pues me voy a ir a mi otra cuenta de Google, que es esta, que es la de pruebas. También les quiero invitar el lunes 20 de febrero de 2025 a un live webinar que voy a hacer. La idea es estar un par de horas escuchando sus consultas y respondiendo según los conocimientos que tengo, que no son más que muchos, pero tengo algo que enseñar. Entonces, pues si quieren estar conmigo 2 horitas y apoyarme también en mi proyecto de AppSheet, es a las 8 de la tarde, 8 pm hora española, y también tienen ahí los diferentes horarios para otros países que también sé que me siguen bastante. Y nada, simplemente tienen que mandar un correo a info@appsheet.es y pueden preguntarme lo que quieran, que yo les voy a contestar en persona. Y también, bueno, pueden hacer la inscripción. Y vamos a empezar a hacer la aplicación. Bueno, para ello nos vamos, como siempre, a Google Drive y vamos a crear una nueva hoja de cálculo de Google. Le vamos a poner en el título, le vamos a poner, como siempre, gestión de cajas. Vale, y aquí vamos a ponerle en la primera hoja, le vamos a poner pues cajas. ¿Vale? Esta es la primera tabla que vamos a crear. Vamos a crear la tabla caja, luego vamos a crear otra tabla que se va a llamar movimientos y vamos a crear resumen también, que es donde vamos a poner el resumen del estado de la caja, y también vamos a crear una tabla de usuarios. Vale, entonces ahora en cada una de las hojas de cálculo donde vamos a ir guardando la información, tenemos que crear
unos campos que son los que vamos a utilizar en la aplicación, ¿vale? Los campos de información. En este caso, como ya tengo hecha la aplicación y para no tardar mucho tiempo, pues nos vamos a ir aquí a la caja que yo tengo hecha ya, que es de la aplicación que antes les mostré, y vamos a copiar los campos, ¿vale? Los campos, en este caso, que vamos a poner son estos, y ya después les iré explicando para qué los vamos a usar cada uno. Voy a ponerlo aquí. En cajas vamos a utilizar estos campos. El ID de la caja, que básicamente va a ser el nombre de la caja. El número que es un campo que vamos a utilizar para ir generando un número correlativo cada vez. Luego el usuario, para saber qué usuario fue el que creó la caja. En apertura vamos a poner la fecha y hora en que se abrió esa caja. En el cierre, pues cuando cerremos la caja se va a guardar también esa información. El estado para saber si la caja está activa o está cerrada. Y el botón generar, que normalmente lo utilizamos para crear los bots y que se genere el fichero de Excel que vamos a generar. Luego ahora nos vamos a ir a movimientos y en movimientos vamos a copiar también los campos que vamos a necesitar. Copiar y nos vamos aquí y lo vamos a pegar. Obviamente si no los tienes hechos en otro sitio, pues tendrás que ir creándolos directamente aquí escribiéndolos, ¿no? En este caso tenemos un ID de movimiento, una fecha del movimiento, el tipo, el concepto, el importe, un campo que es importe escrito, que este lo he usado para que no tengas que estar poniendo en negativo los gastos, sino que tú los pones en positivo y luego si es un gasto, pues el sistema lo va a mostrar cuando mostremos el detalle, lo va a mostrar en negativo. Vale, luego tenemos imagen para poner la imagen de un justificante del gasto o del ingreso, la caja para saber qué caja es este movimiento y el saldo para que nos vaya dando automáticamente un saldo en cada movimiento. Vale, entonces en este caso ya tendríamos los movimientos. Ahora nos iríamos aquí a resumen y en resumen fácilmente solo tenemos un campo. ¿Por qué? Porque los otros campos los vamos a crear con columnas virtuales. Entonces nos vamos aquí a copiar este. Bueno, también nos falta usuario, que simplemente es email y nombre, pero voy a ir a copiarlo aquí, el de resumen, que es muy fácil porque nada más que es un campo, ¿vale? En este caso el campo es ID caja y le hemos puesto total para ponerle un nombre para que si no le pones ningún nombre pues no va a aparecer, entonces tenemos que ponerle un nombre. Y luego en usuarios dijimos email y nombre. Esto lo vamos a hacer para registrar el usuario que abre la caja, aunque también lo podemos insertar en los movimientos, un campo de usuario que nos va a dar también el usuario que creó el movimiento, cada movimiento, ¿no? El ingreso o el gasto. Entonces ya tendremos los campos creados. Como ven, no es una aplicación con demasiada complejidad de base de datos, ¿vale? Ahora nos vamos como siempre a extensiones, AppSheet y crear una aplicación. Ahora se va a empezar a generar la aplicación y lo primero que tendremos que hacer ahora cuando ya termine de generarla, que no tardará mucho, es irnos voy a irme aquí a las cajas, a las bases de datos y vamos a tener que empezar a agregar las diferentes cajas que hay en las diferentes tablas, perdón, que hay en la base de datos que acabamos de crear. Entonces, como ya nos ha creado la aplicación, pues simplemente ahora nos vamos aquí. Como vemos, solo nos ha agregado las cajas, ¿vale? Entonces podemos darle aquí y ir dándole a cada uno, pero a veces es más fácil venirnos aquí a la hoja de cálculo de Google Sheets, decirle que es esta la hoja de cálculo y de un golpe ya nos va a meter todas las tablas que faltan. La añadimos y no tenemos que estar dándole al más, añadir,
Entonces, a veces es mejor esto, ¿no? Bueno, una vez cargadas las tablas de nuestra aplicación, vamos a configurar cada uno de los campos. En este caso tenemos el campo ID caja. En principio, este ID caja sería como tipo texto. El número le vamos a poner number. El campo número nos va a ayudar a generar un ID de caja dinámico que vaya aumentando, ¿vale? En este caso, si vamos a hacer varios usuarios, pues lo ideal sería que, me refiero a varios usuarios trabajando a la vez, pues lo ideal sería que entonces creáramos un ID que fuera distinto para que no puedan producirse colisiones de dos personas intentando crear el mismo ID a la vez y que hubiera pérdida de información, ¿vale? Entonces, el número lo vamos a utilizar simplemente para generar el ID. Luego el usuario de tipo texto y nos va a devolver el usuario que está abriendo la caja en este caso. Luego la apertura la vamos a configurar como daytime. Luego el cierre también va a ser daytime porque queremos que sea de fecha y de hora. Y luego el estado va a tener dos posibles estados que se lo vamos a poner tipo en un y le vamos a poner activa o cerrada. Activa o cerrada, es decir, la caja va a poder estar activa o va a poder estar cerrada. Luego, en generar, realmente generar va a ser un número también, y generar lo vamos a utilizar para cuando creemos el fichero de Excel, pues con el bot, pues para que se vaya generando un nombre de fichero distinto cada vez y no dé problemas con la caché, ¿vale? En este caso también en los valores iniciales de cada campo vamos a tener que configurar también algunas cosas para que funcione todo de la manera que tiene que funcionar. Una de las cosas que vamos a hacer aquí en el ID es quitarle lo del Unique ID, porque vamos a generar el ID directamente y no va a ser un Unique ID, es decir, no va a ser una referencia automática, sino lo vamos a generar nosotros. Y lo que tendríamos que poner aquí sería pues un valor inicial que va a ser una concatenación. Vamos a concatenar la palabra caja con el ampersand para que nos concatene una cadena de caracteres con otra cosa, y lo vamos a concatenar en este caso con el campo número. El campo número, que es el campo que está aquí en la misma tabla y que lo va a incorporar aquí en el ID de la caja. ¿Vale? Le vamos a guardar. En el campo caja, es decir, en el campo número, lo que vamos a hacer es hacer una fórmula para que en cada vez que creemos una caja nueva, pues automáticamente se genere un número que vaya aumentando de uno en uno, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a poner la función max, que nos va a devolver el valor máximo de un campo de una tabla. En este caso, la tabla sería cajas y le vamos a decir el campo número. ¿Vale? De la tabla cajas, el campo número y más 1. Más 1. Es decir, me buscas el número máximo del campo número de la tabla cajas y le añades un valor, es decir, uno más, ¿no? Porque es un campo numérico. Al añadirle uno, pues ya aumentaría. Entonces le damos a guardar. Eso lo vamos a poner en el valor inicial y también vamos en el ID de caja, que se me estaba olvidando, vamos a hacer que no sea editable, porque si ponemos los IDs de cualquier aplicación editable, corremos el riesgo de que hay muchos usuarios que por desconocimiento o porque son así, pues intentan cambiar los IDs y entonces se nos desmadra la cosa. Entonces lo que vamos a hacer es, como es una clave principal,
y no podemos quitarle la opción de editable, porque si cuando le demos a guardar nos la va a poner otra vez y nos va a decir que no se puede quitar porque es una key. Entonces lo que vamos a tener que hacer es meternos en, en, el, en un parámetro que es editable if, ¿no? Entonces, a mí me gusta, para no tener que estar metiéndome en cada campo para configurar las cosas y tal, lo que me gusta hacer es venirme aquí a Editor Settings, y en Editor Settings lo que hago es que le digo Expand All Sections. Esto lo que hace es que en cada uno de los botones puedo yo configurar las fórmulas sin necesidad de tener que estar pues yéndome aquí dentro a buscar, por ejemplo, el editable, ¿no? Que es este. Pues si yo me meto aquí, ¿no? Que es el ID caja, pues si yo le pongo falso aquí, false, pues es un truquito para que nos deje poner el ID automático, pero que no se pueda modificar una vez creado, ¿vale? Entonces, cuando yo creo una caja, me va a salir el ID de la caja, pero no lo voy a poder modificar. Entonces, esto para el usuario es algo interesante. El campo número podemos incluso ocultarlo, porque no nos va a servir para nada, sino simplemente para generar un número nuevo en cada caja. Entonces lo podemos ocultar sin problema. Luego, otras cosas que tenemos que hacer aquí en los valores iniciales de esta tabla. Vale, lo que es en el campo usuario, vamos a hacer después un valor inicial para que nos registre el usuario. Pero antes de hacer esto, nos vamos a ir a la tabla usuarios para ver si está bien configurada. ¿Ves? Aquí solo tengo email y nombre. ¿Vale? Tengo la tabla usuarios. Entonces nos vamos a ir a la caja y vamos a crear en el valor inicial, pues vamos a crear una fórmula para que nos detecte el nombre del usuario que está ahora mismo logueado en la aplicación, ¿vale? Entonces, este no es, este es apertura, aunque en apertura también tenemos que crear algo, pero es en usuario. Entonces, en usuario lo que vamos a hacer es hacer un lookup useremail, que como saben, useremail es una variable que nos devuelve el correo electrónico que está logueado en la aplicación. Entonces aquí tendríamos que decirle que me busque el useremail en la tabla usuarios, en el campo email o email, y que me devuelva el nombre del usuario. Vale, esto sería lo que tenemos que hacer aquí en el initial value del campo usuario. Vale, y luego pues nos faltaría crear en lo que es en la apertura, le vamos a poner en valor inicial, le vamos a poner now, para que justo cuando se abra la caja, pues se guarde el dato ese en el valor inicial y luego ya no cambiará. Vale, entonces ahora lo único que nos faltaría es en estado, le vamos a crear en estado como valor inicial. Cuando creemos una caja nueva, le vamos a decir que esté activa, el estado inicial. Vale, por eso se lo escribimos en inicial value, para que una vez que se cree la tabla, la caja, pues automáticamente se cree como activa. ¿Vale? Y luego en generar realmente no tenemos que hacer nada, porque el tema de generar lo vamos a modificar mediante una acción que haremos después. Entonces ya esto lo tenemos ya salvado, lo que es la tabla esta de cajas. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir a la tabla movimientos. En la tabla movimientos tenemos el ID de movimiento, no nos preocupa que sea Unique ID, está bien que sea así. Lo único que tendremos que configurar es la fecha como date. Le vamos a poner también en el valor inicial, le vamos a poner now, para que nos detecte la fecha y la hora
de cuando se hace el registro. Luego ya la podremos cambiar si... La fecha y la hora no, en este caso solo la fecha. Y luego en tipo vamos a poner dos tipos. Vamos a poner un valor enum. Vamos a hacer un enum aquí, ¿vale? Y le vamos a poner ingreso y gasto. Vale, y el importe lo vamos a poner como price, el importe escrito también lo vamos a poner como price. Y bueno, y el importe escrito lo que vamos a hacer es poner una fórmula, ¿vale? En importe escrito vamos a poner una fórmula aquí, que es, la voy a copiar de la que yo tengo hecha aquí en movimiento, que es una función if. Vale, la voy a copiar y ahora se las explico. Copiar, pegar aquí. Vale, entonces lo que estoy diciendo aquí en la fórmula esta es que si el tipo es gasto, me multiplica el importe que yo estoy metiendo en el movimiento por -1. Y si no es gasto, pues sería porque es ingreso, pues entonces solo me pones el importe. Esto lo hago para que en el importe escrito me aparezca lo que es el importe negativo solo si es un gasto. Y entonces el importe escrito es el que voy a mostrar yo en este detalle. Cuando yo muestre aquí, lo que voy a mostrar aquí es el importe escrito, entonces me va a salir en negativo y así me sale más gráfico que no ponerlo todos en positivo. Aunque podría ponerlo todos en positivo y los que sean negativos ponerlos en rojo, pero así creo que se queda más clara la cosa, ¿no? Entonces, pues, eso es la forma de hacerlo, ¿no? Luego en imagen le vamos a poner que es de tipo imagen, para que nos permita meter una imagen en el campo, ¿no? Y luego en el campo caja tenemos que crear en el valor inicial una función o una fórmula para que nos registre ahí la caja que esté activa en este momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir text primero para que nos convierta lo que está viniendo en un texto y le vamos a decir que select, es decir, seleccióname de la tabla cajas el ID de caja, pero solo de las que el estado sea igual a activa. Vale, esto lo que nos va a hacer es que cuando yo genere un movimiento, automáticamente me va a coger la caja que está ahora mismo como activa. Entonces le voy a dar a guardar y ya esto me lo va a colocar directamente cuando yo cree un movimiento nuevo. Y en saldo vamos a hacer también otra función, otra fórmula, mejor dicho. Y en saldo vamos a tener que hacer una fórmula un poquito más grande. Entonces esta fórmula se la voy a copiar aquí, te la voy a copiar de aquí y ¿ves? Esta es la fórmula que hemos puesto en saldo. ¿Para qué? Para que cada vez que se haga un movimiento, pues esto nos haga que se quede plasmado el saldo de ese movimiento, para que así nos vaya saliendo en cada línea el movimiento, o sea, el importe que ingresó o que gastó y el saldo que quedó en la cuenta. Vale, esta fórmula la voy a copiar y ahora se la voy a explicar, la voy a pegar aquí en la otra, aquí en el valor inicial de saldo y lo que voy a hacer es un if, ¿vale? Es un if simplemente sencillo, es decir, si esto, es decir, si el tipo de movimiento es un ingreso, entonces ahí en saldo me vas a poner esto. Hasta aquí. Y si no es un ingreso, es decir, que es un gasto, pues me vas a poner esto. Las dos fórmulas son muy parecidas, lo único que cambia es este elemento de aquí. Porque aquí, como ven, aquí se lo estoy restando
y aquí se lo estoy sumando. ¿Esto por qué es? Porque realmente cuando tú generas este movimiento, el movimiento todavía no está guardado en la tabla de movimientos. Entonces yo aquí estoy haciendo un zoom select para que me sume los importes de la tabla de movimientos de los que sean de tipo ingreso y solo de la caja activa, ¿vale? Es decir, de la caja activa de la caja que estoy utilizando en el movimiento. Y luego le sume el importe, pero solo si es un ingreso, porque si es un gasto no me tiene que sumar el importe, me lo tendría que restar para que se quede reflejado el saldo, ¿vale? Y luego me reste lo que es los gastos de esa caja. Vale, entonces esto lo vamos a... Esta fórmula, si quieren, se la voy a poner en la descripción, porque como es un poco larga, para que la puedan copiar y pegar. Y en este caso, fíjense siempre en las descripciones de los vídeos, porque siempre pongo mucha información ahí que es bastante interesante. Y entonces ya con esto tendríamos la tabla movimientos. En principio tendríamos terminada la tabla movimientos. Como ven, yo tengo aquí en la tabla usuarios, que le voy a poner también lo mismo que le puse en las cajas en el usuario, ¿vale? Esta fórmula se la voy a copiar y se la voy a poner aquí en movimientos para que cada vez que haya un movimiento también me guarde el usuario que registró ese movimiento, y le voy a dar a guardar. Bueno, una vez que ya hemos hecho una serie de cambios aquí en las tablas, pues lo único que nos faltaría en este caso sería la tabla resumen, porque ya todas las demás tablas en principio, salvo algún detalle que se nos haya olvidado, que después lo podríamos ya ir haciendo, lo que nos faltaría sería en la tabla resumen. Realmente es una tabla que no tiene muchos campos, pero lo único que tiene es una serie de columnas virtuales que yo he generado, que les voy a enseñar aquí en la tabla que yo hice, ¿vale? Yo tengo aquí una serie de columnas. La columna total es la única que no es virtual, pero todas las demás son virtuales, porque me conviene o me interesa que se generen los cambios, se generen rápidamente. Entonces, tenemos total ingresos, total gastos, caja, total caja y fecha y hora, ¿vale? Realmente todos estos campos son los que aparecen después aquí, en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir haciendo, por ejemplo, total ingreso, y esta es la fórmula que voy a usar para la columna virtual total ingreso. Entonces, nos vamos a la que estamos haciendo ahora mismo y aquí vamos a crear una columna virtual que se va a llamar total ingresos, y la fórmula le vamos a poner esta fórmula. La fórmula que dice, pues sum, ¿no? Que es sumar. Sumar seleccionando los movimientos, el importe, ¿no? El campo importe de la tabla de movimientos que cumplan estas condiciones. Por un lado, que el tipo de movimiento sea ingreso, y por otro lado, que la caja sea igual a la caja que está activa. De todas formas, si se fijan aquí, bueno, voy a copiarla, voy a pegarla y voy a guardarla, y ahora les voy a enseñar en la otra, en la que yo tengo hecha ya, les voy a enseñar que hay un campo aquí virtual que yo hice también, que se llama caja, que lo hice para poner aquí el título que ya aquí está saliendo lo que es la caja activa. Entonces, si yo me vengo aquí a total ingresos, incluso aquí ya no tendría que decir todo este rollo, sino como todavía no, porque todavía no lo he creado, pero como vamos a crear ahora un campo que se llama caja, pues bueno, voy a hacerlo y así lo verán más claro. Voy a ir aquí y voy a ver, este campo caja, esta es la fórmula que utilizamos para crear este título de aquí. Entonces, si nos vamos aquí, le decimos crear una caja, ¿no? En este caso sería caja,
es una columna virtual, y en esa columna virtual le vamos a decir que me lo convierta en texto lo que salga de esta función, ¿vale? Lo que sale de esta función es: seleccióname las cajas, el campo id caja, pero solo la que tenga el estado activa. Entonces aquí ya le voy a dar a guardar. Aquí ya estaría yo en el campo caja, pues tengo la caja activa. Entonces aquí podría sustituir todo esto, que serían un paréntesis, abre otro paréntesis, cierra y cierra. Si yo borro esto y le digo caja es igual a thisRow punto caja, ¿no? Entonces aquí ya le estoy diciendo que me devuelva los movimientos, el importe de los movimientos que sean de tipo ingreso, pero que además la caja de ese movimiento sea la misma que tengo yo aquí en el campo caja, que es este. Entonces voy a darle a guardar aquí, que hace rato que no le doy. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que, si se fijan aquí, de momento solo está la vista cajas. ¿Por qué? Porque nosotros, al generarle automáticamente, él solo nos crea la vista cajas. Entonces habría que crear otras dos vistas. Yo voy a crear solo, para ver cómo va, la vista resumen. Que la vista resumen viene de la tabla resumen, y la vamos a crear como una vista de tipo detalle. La vista de tipo detalle la vamos a crear, la vamos a llamar en este caso resumen, y en header columns le vamos a poner el campo virtual que hemos creado, que se llama caja, ¿vale? Y luego aquí pues van a salir todos los demás campos. En este caso le voy a dar a guardar, y para que nos muestre algo aquí en resumen, como ven está vacío, nos vamos a ir aquí a gestión de caja, y en resumen debería aparecer esta en id caja, debería de aparecer total, ¿vale? Entonces vamos a irnos a resumen. En resumen, el problema es que esto no nos lo ha cogido bien, porque si se fijan aquí el nombre me dice que se llama total, y realmente me está diciendo que es de tipo number. Entonces aquí hay algo que no está cogiendo bien. Entonces vamos a borrar aquí este campo, el resultado, ¿no? El primer registro que yo le había puesto ahí de caja, y lo que vamos a hacer es regenerar el esquema, porque aquí hay algún problema que se está quedando esto mal. Entonces ahora yo ya le pongo esto, y entonces aquí le tendríamos que poner un valor, ¿vale? Vamos a ponerle en id caja. Este id simplemente nos sirve para que se cree el resumen, no es un id. Le podemos poner resumen 1, por ejemplo, ¿sabes? Que también podríamos crear un par de ellos, porque a veces las vistas estas de tipo detalle se suelen borrar. Entonces en este caso le pondríamos resumen 2 para que no se repita la clave principal. Entonces ahora vamos a darle aquí a actualizar. ¿Ves? Y ahora ya me estaría saliendo aquí la vista detalle resumen, ¿vale? Que es la vista detalle que hemos creado aquí, resumen, ¿vale? Entonces en header columns me tendría que estar saliendo la caja activa, pero ¿qué pasa? Que no hay ninguna caja activa todavía, ¿no? Porque si nos vamos aquí, ni siquiera tenemos el menú cajas. Entonces tenemos que, primero que nada, tendríamos que crear una vista, porque aquí tenemos la vista cajas, ¿no? Entonces tendríamos que crear una caja nueva. Le damos al más, nos sale por defecto la caja 1. El usuario no nos lo está pillando. ¿Por qué? Porque en usuarios no hemos puesto el email. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Lo voy a copiar
y lo voy a pegar aquí en la tabla y el nombre le voy a poner Manuel Aragonés, ¿vale? Entonces ya simplemente ahora vamos a cancelar y vamos a actualizar aquí para que coja el cambio que le acabamos de hacer en la tabla. Y ahora sí que al dar la caja nueva ya me saldría el usuario. Este campo lo más lógico sería también bloquearlo para que no lo pudiéramos editar. Entonces nos vamos aquí a cajas y el usuario este de la caja lo vamos a quitarle lo de editable para que no se pueda cambiar un usuario y sería un poco tonto, ¿no?, que pudiéramos engañar a la aplicación. La apertura también creo que sería bueno de dejarla así sin editar para que se quede registrado y no haya ninguna posibilidad de hacer ningún cambio, ¿no? El cierre, sí es verdad que el cierre no lo voy a querer aquí en esta vista, porque el cierre lo querría hacer con una acción, ¿vale? Entonces, ven como por defecto me ha puesto la activa y el campo generar tampoco lo quiero, porque el campo generar solo lo utilizo para cuando creo el informe en Excel. Y si se fijan, cuando yo estaba aquí y quería eliminar los campos, seleccioné el rectángulo este todo completo y le di aquí y me llegó directamente a la vista cajas form, que normalmente suele estar aquí en la parte de vista y en la de system generated, es decir, generados por el sistema, ¿vale? Entonces ya tendríamos la caja activa, le doy a guardar. Voy a darle a guardar aquí arriba también para guardar la aplicación, el desarrollo. Y entonces en este caso tendríamos, en el resumen ya me estaría saliendo la caja 1. Hay algunas cosas aquí que voy a tener que quitar también. Voy a ir a Edit View y voy a quitar de los campos aquí, me voy a poner en el manual. Y el ID de caja, en principio, lo podría quitar. Lo que yo he hecho aquí en la otra aplicación, en la que yo hice, como si se fijan aquí hay como un espacio, ¿vale? ¿Qué fue lo que yo hice? Pues en la tabla resumen, lo que hice fue que en el display name del ID le puse un espacio. Y otra cosa que hice fue que en las format rules puse esto que es un color blanco. ¿Vale? ¿Para qué? Para ocultarlo. Entonces lo vamos a hacer aquí también. Básicamente lo que vamos a hacer es en el campo, en la tabla resumen, tenemos ID caja. Pues en ID caja le vamos a decir esto realmente no tiene que ser Unique ID porque el ID lo hemos creado nosotros, ¿vale? Y en Display Name le vamos a poner así, un espacio entre comillas. Esto va a hacer que no se vea el título del campo, ¿vale? Y también lo que vamos a hacer es, en este caso, para ocultar el resumen 1, es crear una format rule. Nos vamos aquí a format rules y creamos una regla de formato para el campo, que en este caso es de la tabla resumen, y el campo es ID caja, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en la parte esta de text color, le vamos a poner lo que teníamos ahí, que es FFFF. ¿Ves? Esto yo lo selecciono todo así, lo voy a copiar ahí. Entonces si ponemos aquí este color FFFFF, le estamos diciendo que lo que queremos es el texto en color blanco, con lo cual se oculta esto, ¿eh? Entonces le doy a guardar y es una forma de generar un espacio ahí en el resumen para que se quede un poquito más centrado todo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, en principio está esto bien, pero tenemos que seguir haciendo los demás columnas virtuales que teníamos aquí. La otra columna virtual que vamos a crear es esta de
total gastos. Vale, voy a seleccionar aquí, que esto ya lo tenía yo hecho, pero ahora los explico. Y me voy aquí a resumen, vamos a crear un campo nuevo de gastos. Vamos a ponerlo con mayúscula para que se vea mejor. Gastos, total gasto, mejor dicho. Y aquí pondríamos la fórmula. Lo que le estamos diciendo es súmame los campos importes de la tabla de movimiento con la orden select. Le filtramos y le decimos pero que solo los que tengan el tipo gasto, o sea que sean un gasto, y que además la caja sea igual que, como hicimos antes, también podríamos ponerlo aquí, caja es igual a this row caja, ¿vale? Pero en principio lo vamos a dejar así para no complicarnos más la vida, que también funcione igual. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería la total caja, que sería los ingresos menos los gastos. Y entonces esto se lo pondríamos en una columna virtual que fuera total caja. Y aquí vamos a poner la fórmula, que como he explicado antes, es la suma de los importes que sean de tipo ingreso de esta caja menos la suma de los importes que sean de tipo gasto de esta caja. Vale, le damos a guardar, done, y ya tendríamos pues más. Solo nos faltaría uno que lo que nos hace es coger la fecha y hora, que sería esta now. Vale, entonces nos vamos aquí, creamos fecha y hora, y aquí pondríamos pues, perdón, aquí no va esto, aquí va now. Vale, le damos a guardar, done y save. Ahora solo nos falta configurar la vista esta, que es lo que nos falta. Tenemos la caja, tenemos el total ingreso y en este caso tendremos que añadir todos los demás. La caja no hace falta porque ya está como cabecera. Total gastos, total caja y fecha y hora. Y ya tendríamos ya todos los campos que tenemos en el otro resumen. Lo de fecha y hora lo podríamos poner de esta forma o así, de forma que luego también podemos poner los centered, ¿no? Ponemos centered y se queda centrado. Entonces, básicamente esto es lo que he hecho y luego simplemente después le metí unas format rules para poner pues algunos colores en verde, otros en negro, pero aunque básicamente sería ese tema, que si quiere lo podemos hacer. Fecha y hora, como si se fijan aquí, en la que yo tengo aquí, solo me parece la fecha y la hora. Entonces si queremos que nos salga fecha y hora, pues hacemos lo mismo, nos metemos aquí en resumen, en fecha y hora, y en la parte aquí de display le metemos unas comillas en espacio, y entonces solo nos sale eso, ¿vale? Luego otra cosa, pues nos vamos a Format Rules, y a ver, vamos a ver lo que hay por aquí. Aquí tenemos total ingresos, total gastos y total caja, ¿vale? En el total caja le puse una format rule de que si era en positivo, o sea, si salía en positivo, pues le poníamos en verde, y si salía en negativo, le poníamos en rojo. Vale, simplemente yéndote aquí a format rules, pues le pones, en este caso sería total caja, ¿vale? ¿Ven? Total caja, si total caja es mayor que 0, pues me pone verde. Si no, si total caja, a ver, es esta. Si total caja es menor que 0, pues me pone en rojo. Vale, básicamente sería esto lo que teníamos que hacer ahí, ¿no? Que sería ir configurándolo en esta caja, ¿no? En el vídeo no lo vamos a hacer ahora porque sería mucho tiempo, ¿no? Se llevaría mucho tiempo. Eso sí,
Hay que darle a guardar porque cada vez que vamos haciendo cambios, si no le damos a guardar, pues podemos tener problemas, ¿vale? Le doy a guardar y básicamente ya lo tendríamos. Ahora lo único que nos faltaría en este caso sería crear otra vista para ver los detalles de las diferentes cajas. Entonces, para eso tenemos aquí movimientos, es la tabla donde están los detalles. Entonces, tenemos que crear una nueva vista, create a new view, y aquí le ponemos el detalle cajas, por ejemplo, y le decimos que sea de movimiento. En este caso lo vamos a poner como tipo deck. Claro, en la aplicación que yo tengo, tengo un formulario y un detalle, pero por ejemplo esta de caja, la vista esta de las cajas, yo la tengo en el menú, de forma que aquí no aparece aquí debajo, sino yo vengo aquí y veo en cajas y tengo las diferentes cajas aquí. Aquí me lo ha ordenado por estado, me lo ha agrupado por estado, pero no, en principio no quiero que sea por estado, porque yo quiero que esté ordenada por las cajas, 1, 2, 3, ¿vale? Y básicamente aquí solo nos faltaría crear las acciones para activar o desactivar. Vale, le voy a dar a guardar y ahora seguimos. Bueno, en este caso tenemos el detalle de cajas, que sería el detalle donde van a ir viéndose los diferentes movimientos. Tenemos el resumen, pero lo que nos falta es una vista para ir introduciendo los movimientos. En este caso la vamos a crear de la siguiente forma. Vamos a darle aquí a nuevo, crear una nueva vista. Le vamos a poner, pues, en este caso, movimientos, o creo, no recuerdo cómo lo puse yo aquí, lo puse nuevo movimiento, vale, pues vamos a poner nuevo, vamos a ponerlo en minúscula, nuevo movimiento. Y lo que le vamos a poner es, en este caso le podemos poner pues aquí por ejemplo, ¿no? En la vista nuevo movimiento le hemos puesto en display un icono, de forma que si nos vamos aquí a la vista nuevo movimiento, pues le vamos a decir que es de tipo deck, para que salga así los movimientos, y aquí en el icono le vamos a poner los plus, y sería por ejemplo para que salga como nuevo movimiento. Vamos a darle a guardar. Vale, perdón, este no es de tipo deck, porque realmente, el de tipo deck sería este, ¿vale? Pero este nuevo movimiento lo tenemos que poner como tipo for, ¿vale? Porque es un formulario, queremos que directamente se cree un movimiento nuevo. Le vamos a dar a guardar, y lo que sí es verdad que le vamos a quitar es, porque claro, esto está nuevo movimiento de cajas, pero no es de cajas, es de movimientos, ¿vale? Entonces esto es lo que nos tiene que salir. Lo que sí ahora vamos a hacer es que tenemos que quitar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a seleccionar la vista completa del form. Aunque ya estamos en el campo, si yo selecciono aquí y le doy aquí, me va a llevar a la vista, pero la vista es esta misma, ¿vale? Entonces es una pérdida de tiempo. Aquí le vamos a poner en manual y vamos a quitar el ID del movimiento, que no nos interesa a nivel de usuario, la fecha, esto está todo bien, el concepto, el importe, la caja 1 y el saldo. En principio la caja la vamos a dejar para poder ordenar después, pero lo que sí le vamos a decir es que en la tabla movimientos la caja también sea no editable, para que no tengamos para que no podamos hacer lo que es esto, ¿no? Quiero decir que para que nadie pueda cambiar la caja a la que pertenece. Y el saldo, en principio, yo creo que sí lo quitaríamos, porque el saldo donde realmente lo queremos ver es en los movimientos, y aquí tampoco nos interesa demasiado el saldo. Entonces
El saldo lo vamos a quitar de momento de aquí. El usuario, como ven, también lo tenemos que poner sin poder editarse, aquí en editable. Y por lo demás, el usuario incluso lo podríamos quitar o ponerlo por arriba o como queramos, ¿vale? En principio vas a darle a guardar y en principio ahora simplemente cuando tú generes un nuevo movimiento, bueno, aquí esto es detalle de caja. Detalle de caja tiene que ser de movimiento y tiene que estar ordenado o agrupado por la caja, ¿vale? Y van a darle a guardar. Entonces, básicamente ahora tenemos el menú cajas, que tenemos la caja que hemos creado, la que está ahora mismo activa, pero está activa porque nosotros al crearla se creó como activa, pero tenemos que tener dos botones, uno para cerrar la caja y otro para abrirla. Entonces, los botones los vamos a crear en acciones. En las acciones vamos a ir a cajas y vamos a crear una acción nueva que se llame cerrar caja. Cerrar caja. ¿Vale? Y aquí le vamos a decir set the values of some columns in this row y vamos a decir estado sería igual a cerrada. En este caso lo que va a hacer la acción es que cuando tú le des a la acción, pues va a cerrar la caja, ¿vale? En este caso vamos a ponerle como un icono de not, le pongo yo, que es este, para cuando haya que cerrar la caja. Luego ya en la format rules le daremos color a la acción también, ¿vale? En este caso vamos a ponerle cerrar caja y la condición que le vamos a poner en behavior para que aparezca esta acción es que la caja, que el estado sea igual a activa. Vale, si está activa, pues se puede cerrar la caja, ¿vale? Entonces, vamos a darle a guardar. Si yo me voy ahora aquí a las cajas, me sale esta acción. Si yo normalmente, si yo me voy aquí a resumen, el resumen va en el otro lado, pero da igual. Ahora mismo no hay ningún movimiento, voy a meter un movimiento nuevo, un ingreso, concepto, venta, importe 1500, la imagen da igual, le doy a guardar. Esto aquí en principio habría que modificar la vista porque está saliendo el ID y la fecha y lo que quiero es que salga, primero no quiero que salga la imagen, le digo que no, y luego lo que quiero que me salga es a lo mejor el concepto y el importe o la fecha, bueno, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Yo no recuerdo lo que puse aquí en detalle de caja, puse pues la fecha, el importe y el saldo. Entonces vámonos aquí, puse la fecha, el importe y el saldo. Vale, entonces tenemos aquí ya esto, que también después con la format rules pues se le da también los colores. Y básicamente esto sería así, está agrupado por caja y luego lo voy a agrupar por row number para que me salga así, ¿vale? Porque para que se salga así, si solo tienes un agrupamiento te sale de esta forma, pero si tú le metes un agrupamiento y si lo metes por row number, que row number realmente no lo agrupa, pues lo que te hace es esto, que te lo agrupa por la caja, le das a guardar y entonces ya se queda así como más agrupadito, se queda más bonito. En este caso, cuando yo vengo aquí, vengo a cajas 1 y me aparece esto. Y si vengo para atrás, si hay más cajas, pues ya podría. Entonces en cajas tenemos la acción de cerrar caja.
Si yo ahora mismo me vengo a resumen y me está saliendo los 1500 ingresos y gastos. Si yo me vengo a cajas y cierro la caja, ya no me sale la acción porque está cerrada. Y si me vengo a resumen, pues me salen todos los importes a cero. Y si me vengo a detalle de caja, pues tengo aquí los diferentes importes. Entonces, lo único que nos faltaría en este caso sería crear. Tenemos aquí en caja la acción de cerrar caja, que si yo vengo aquí, me meto y lo pongo activa y le doy a guardar, me vuelve a aparecer la de la acción de cerrar caja. Pero vamos ahora a crear otra acción para, en el caso de que cerremos la caja y nos hayamos equivocado, pues que la queramos abrir. Entonces lo que voy a hacer es duplicar esta y le voy a poner abrir caja. Abrir caja. Y a esta le voy a decir que solo me salga la acción cuando la caja esté en estado cerrada. ¿Vale? Y entonces me va a cerrar, cuando yo le dé a cerrar caja, pues me va a hacer la otra acción. Es decir, yo me vengo aquí a cajas y ahora está abierta, entonces le doy a cerrar caja y ahora me sale abrir caja, pero abrir caja tenemos que cambiarle lo que es el icono. Entonces le vamos a poner el check, que el check viene siendo esta, ¿vale? Y ahora de paso vamos a cambiarle el color a las acciones con la Format Rules. Nos vamos aquí a Format Rules, acercando el ratón aquí y vamos a crear una nueva Format Rule o regla de formato. Vamos a ponerle abrir caja, le ponemos en cajas y buscamos aquí abrir caja Action, ¿ves? Y entonces ahí le ponemos el color, pues el verde, por ejemplo. No, aquí no, sería en... A ver, tenemos que elegir esto aquí. Porque a veces cuando eliges lo que quieres poner se te quita, entonces tienes que tener cuidado. Y le pondríamos esto. Vale, entonces ya se nos queda la acción de abrir caja en verde. Y luego esto lo podríamos duplicar y podríamos ponerle cerrar caja. Esto es nada más que es el título. Cerrar caja. Esto sería sobre la acción de cerrar caja y le pondríamos el color rojo, que en principio aquí no va a salir porque no está todavía la acción puesta. Entonces ahora vamos a intentar abrir la caja esta, que está cerrada. Claro, lo que pasa es que la caja ahora mismo está cerrada y al darle a abrir caja, vamos a ver la acción, al darle a abrir caja tengo que ponerle aquí activa, porque es el cambio, ¿no? Entonces antes no se lo había copiado, pero no le había cambiado eso. Entonces ahora lo vamos aquí, le damos a abrir caja, ya se abre y se nos cambia el icono, solo nos sale el de cerrar caja y cerrar caja. Entonces, si yo por ejemplo ahora creo otra caja, esto sería algo que nos podría dar un problemilla, porque si yo ahora, esto está como cerrada, esta, la que abro, está abierta. Pero claro, si yo abro esta también, pues ahora mismo tendríamos dos cajas abiertas, con lo cual cuando vayamos a crear algún movimiento, pues y en el resumen también nos va a dar problemas porque va a haber dos cajas activas y entonces la fórmula va a traer dos y no va a funcionar, ¿no? Entonces yo lo que había hecho es que en la acción de abrir caja nosotros le habíamos puesto que la condición era de que el estado de la caja estuviera cerrada. Pero entonces, para evitar que se abran dos cajas a la vez, lo que yo hice, que lo tengo por aquí, es en la acción de abrir caja, le puse en behavior esta condición, y entonces se la voy a copiar aquí. Y entonces lo que hacemos es que
no solo le decimos que tiene que estar el estado cerrado, el estado de la caja, sino que además me tienes que contar las cajas que hay activas, es decir, count select, cuenta de la tabla cajas, el campo id caja, pero de las que solo de las que tienen el estado activa. Y si es igual que 0, pues me aparece la acción, ¿vale? Entonces voy a darle a guardar. Ahora mismo habría dos acciones activas y entonces voy a desactivar una. Como esta está activa, no me está saliendo la acción. Si yo desactivo esta, ahora me sale la acción en las dos. En el momento que yo active una caja, pues ya se me oculta en la otra. Vale, esto sería básicamente lo que tenemos por aquí. Y luego lo único que nos faltaría sería crear el bot para que nos genere un fichero en Excel con las cajas, ¿vale? Entonces, primero que nada nos tenemos que ir a los bots y vamos a crear una create, o sea, le damos aquí create my first automation, create a new bot, configure event y de la tabla cajas, en principio la condición no tenemos que ponerle nada porque vamos a hacer un Excel de la caja y bueno, sí tenemos que crearlo, sí tenemos que dar una condición que no me acordaba, que era que is not blank el campo generar. ¿Se acuerdan del campo generar que creamos? Que dijimos que ya veríamos cómo era. Pues el campo generar, yo le estoy diciendo que la condición para que se cree, para que se ejecute el bot, es que el campo generar no esté en blanco. Entonces, cuando yo creo una caja, por defecto, voy a darle a guardar para que no se me quite lo del bot. Cuando yo creo una caja, por defecto, si yo me meto aquí, el campo generar, vamos a mirarlo en la tabla. El campo generar está vacío. Entonces, si está vacío, cuando yo creo las cajas no me interesa que se esté creando ningún Excel, porque lo que necesito es cuando una vez que la cierre y ya tenga todos los movimientos, pues que se cree el Excel. Pero en principio, hasta que yo no quiero que se genere el PDF. Entonces, la condición que le ponemos es que no esté en blanco el campo generar. De esta forma, si yo creo cajas nuevas, no se va a generar ningún Excel hasta que yo genere el Excel. ¿Cómo voy a generar el Excel? Pues con una acción. De momento vamos a terminar el bot porque aquí le tenemos que decir que creamos un nuevo fichero, que el fichero va a ser de Excel y pinchamos aquí en crear. ¿Vale? Lo que nos va a crear en principio no nos sirve porque nos crea una cosa por defecto que vamos a verlo. Vale, voy a darle a abrir con ahora, con hoja de cálculo de Google. Y esta es la plantilla que él nos ha creado. Vale, él lo único que nos hace es ponernos pues las cajas y los campos de esa caja. Vale, entonces yo, como yo quería que lo que me generara era todos los movimientos de la caja, pues hice sobre esta plantilla le modifiqué algunas cosas. Y entonces sería, vamos a mirarlo aquí, que la tengo ya hecha. Y entonces vamos a copiar toda la información de aquí y la vamos a pegar ahí. Vale, entonces voy a abrir hojas de cálculo de Google y entonces esta plantilla fue la que yo hice, ¿vale? Que si se fijan aquí hay mucho texto, pasa que después hay que hacerlo así para que no salga la columna tan grande, ¿no? Entonces si yo copio esto y ahora les explico, copio esto, me voy a la otra plantilla, vale, lo que él me había puesto era esto, entonces yo lo que tendría que hacer es borrar eso que me puso él y pegar estos datos. Entonces, ¿de qué forma lo hago? Yo pongo aquí el título, caja,
y luego le digo que aquí me ponga el ID de la caja de la que yo estoy imprimiendo. En apertura le digo que me ponga el campo, lo que está en el campo apertura. A ver, claro, es que este fue, claro, al yo copiar pues se quedó esto, pero esto realmente no lo necesitaría yo. Esto lo borro. Vale, entonces aquí ahora tengo la caja, el ID de caja y la apertura, con la información de la apertura. Y luego en esta celda tengo que hacer, para que haga el recorrido de todos los movimientos, le hago menor que, start, dos puntos, y aquí le hago un filtro de la tabla movimientos, pero solo de la caja sea igual a la caja que tenemos aquí, ¿vale? La que estamos imprimiendo. Y luego en tipo le pongo el campo tipo, en concepto le pongo el campo concepto, en importe le hago una pequeña fórmula, le digo que si el tipo es gasto, pues que me ponga el importe por -1 para que me salga en negativo, y si no, pues si es un ingreso, pues me ponga el importe normal. Y luego en lo que es en el saldo también me lo saque, y luego le tengo que poner entre menor que, le pongo end, que es lo que finaliza el start ¿vale? Entonces nos vamos a aquí en gestión de cajas, vamos a hacer un test del bot para que nos diga si está bien o no, porque a veces hay campos que se nos escapan o lo que sea, nombres que no están bien, pero en principio nos lo ha dado por bueno. Y lo único que nos haría falta es crear una acción en cajas que lo que nos va a hacer es generar, es decir, nos va a poner un valor en el campo generar, y lo que nos va a poner es generar más 1. Es decir, yo lo que quiero es que cuando yo le dé a la acción generar, pues me aumente un punto el valor que tenga en ese campo. Entonces aquí le voy a poner will, que es para ponerle el icono de la ruedita esta, y cuando nos vayamos a la caja, pues voy a darle a guardar. Aquí tendríamos el icono generar, ¿vale? Necesitamos una acción para generar el PDF, y luego necesitaríamos una acción para abrir el PDF. Entonces vamos a crear una nueva acción que se llame abrir PDF, no, perdón, el Excel. Abrir Excel en cajas. Aquí tendríamos que ponerle Open a File, y aquí tendríamos que ponerle la ruta. Voy a copiarla de la otra, pero después tendremos que modificarla. A ver, aquí nos vamos a la acción abrir extracto, que es como la había llamado, y entonces esta es la ruta que tenemos que ponerle ahí. En este caso tendremos que cambiarla, porque la ruta que yo tengo en mi Google Drive, bueno, vamos a ir a mirarla, no es la misma que esta seguramente sí es la misma, AppSheet Data, pero en la carpeta mía se llama gestión de caja. Aunque, como ya hemos visto otras veces, lo mejor sería crear en mi unidad una carpeta nueva carpeta, ponerle app gestión de caja, voy a poner app gestión caja, y esto lo copio, lo voy a copiar porque ahora es app gestión caja. Entonces ahora me voy aquí a la aplicación, voy a guardar esto, y lo que hago es que me vengo a settings, y en información le digo que la carpeta de la aplicación es esta, app gestión caja. Entonces ya todo lo que genere la aplicación me lo va a poner aquí en app gestión caja, mejor dicho. Entonces una cosa que voy a hacer es aquí en esta carpeta
tengo la carpeta content, que es donde se guarda la plantilla cuando la creas. Entonces esto sí es verdad que lo voy a pasar a la otra carpeta lo voy a pasar a la carpeta que acabo de crear para tenerla ahí. Entonces ya aquí tendría content, y aquí en esta carpeta también podemos crear una nueva carpeta que se llame informes o cajas, y aquí dentro de cajas es donde podríamos pues realmente guardar los informes de Excel, aunque después los vamos a abrir desde la aplicación. Entonces ahora tendríamos que venirnos a la acción de abrir caja y decirle, de abrir Excel, perdón, y aquí darle la ruta correcta, que sería en principio esta, app gestión caja, barra cajas, barra, y luego el ID de caja y generar. Esto del ID de caja y generar se hace para que cada vez que se genere un fichero de Excel se genere con el nombre de la caja, pero además que le incorpore el valor de generar, de forma que se van a ir creando pues el caja 1-1, caja 1-2, de forma que cuando lo abramos desde la aplicación no nos va a afectar el caché que tienen todos los dispositivos a la hora de abrir un documento, porque si no, de otra forma, cuando abriéramos el documento que habíamos abierto antes y se llama igual, pues nos va a salir el anterior en vez del nuevo, porque no va a estar actualizado. Entonces, de esta forma nos aseguramos que va a ser así. Pero claro, esto que está aquí lo tenemos que hacer también, copiar esto, y lo tendríamos que hacer en el bot para que a la hora de generar el nombre, ¿ves? Aquí te lo está generando con el nombre de AppSheetDoc. Esto lo vamos a quitar y le vamos a decir que lo genere con el nombre de ID caja y el campo generar concatenado, ¿vale? Y luego en la file folder path le vamos a poner cajas, que es la carpeta donde queremos que se vayan quedando los informes de caja. Y esto que pone disable timestamp tenemos que darle ahí para que no nos ponga, porque si no en el nombre del fichero nos pone como una ristra de la fecha, la hora y tal, que no la necesitamos. Le vamos a dar a guardar y ahora tenemos aquí las acciones ya si nos vamos a cajas, tendríamos la acción generar y la acción de abrir Excel. A la acción de abrir Excel, para que quede un poco más curiosa, le vamos a poner un icono de Excel. Excel. Y le ponemos, por ejemplo, este, ¿no? Entonces de esta forma, vamos a darle a guardar. De esta forma nos abriría ya el Excel cuando le demos a generar, porque la idea es que cuando yo tenga ya la caja preparada, ¿no? A ver, aquí por ejemplo en las cajas, movimientos solo hay de la caja 1, ¿vale? Que es esta. La caja 1 es la que está cerrada, entonces vamos a darle a generar la caja 1. En este caso ya el bot se ha tenido que poner en marcha si todo está bien. Si nos vamos aquí a cajas, todavía no se ha generado, pero ves, aquí está. Ahora ya se generó el fichero y entonces tendríamos que probar a abrirlo desde aquí, ¿no? Todavía nos quedan un par de cosas por hacer, porque si yo le doy ahora aquí seguramente me va a decir el fallo. Hay un fallo típico que es que no tiene una firma correcta o una signature. Entonces tenemos que venirnos aquí a security y ahí en las opciones
tenemos que deshabilitar esto para que requiere imagen a file URL signing, perdón por mi inglés. Entonces le quito esto, le doy a guardar para que no me dé ese error de la invalid signature. Y entonces ahora si yo abro desde aquí me tendría que salir ya el fichero de Excel que se me descarga aquí y lo tengo también en la carpeta del Google Drive. Y aquí ya pues abriríamos el Excel y ya nos daría el resultado.